Hola mami, bienvenida a un nuevo episodio de la Mami Life Podcast. Hoy te traigo un episodio muy especial, de esos que mezclan historia, identidad, emoción y esa sensación tan bonita de vivir entre dos mundos. Porque si me sigues desde hace tiempo, ya sabes que yo soy de Los Ángeles, que soy mexicana americana, que ahora vivo en Málaga, España, y que una de las cosas más interesantes de esta vida aquí es descubrir cómo ciertas tradiciones que yo pensaba que pertenecían solamente a mi vida en Estados Unidos, de pronto aparecen aquí, pero con un significado totalmente diferente. Y eso fue exactamente lo que pasó en Macharabiaya. Este año tuve la oportunidad de vivir una celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en un pueblito blanco de Málaga. Sí, escuchaste bien, el 4 de julio en España, pero no era una fiesta cualquiera. No era simplemente una barbacoa americana, ni una fiesta con banderitas, ni una celebración hecha solo para americanos viviendo fuera. Era una celebración histórica, cultural, emotiva y muy bien organizada alrededor de una figura importantísima, Bernardo de Galvez, un malagueño nacido en Macharabiaya, que tuvo un papel clave en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y además, este año fue todavía más especial porque se celebra el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Entonces, imagínate, yo, americana, viviendo en España, en un pueblo andaluz, viendo la bandera de Estados Unidos ondear junto a la bandera española, rodeada de trajes de época, música, representación histórica, familias, autoridades, fuegos artificiales y pensando, wow, esto no me lo esperaba. Porque cuando una se muda a otro país, hay tradiciones que una nunca piensa que se quedan atrás, ¿sí? No siempre es algo triste, pero sí es diferente. El 4 de julio para mí siempre ha sido verano, familia, comida, fuegos artificiales, ese ambiente muy típico de Estados Unidos, pero desde que vivo en España no lo había vuelto a sentir así. Y en Macharabiaya, de una manera muy inesperada, sentí un pedacito de casa. Pero también aprendí algo nuevo, porque esta celebración no es solo nostalgia americana, es historia, es memoria, es la conexión real entre España y Estados Unidos. En este episodio te voy a contar cómo se vive esta celebración, porque Macharabiaya honra el 4 de julio, qué papel tuvo Bernardo Galvez y también vas a escuchar algunas entrevistas que pude hacer durante el evento. Tuve la oportunidad de entrevistar al alcalde de Macharabiaya, a uno de los personajes de la recreación histórica, los granaderos, y también al personaje de Bernardo de Galvez. Así que quédate conmigo porque este episodio es de esos que tienen historia, emoción y mucho corazón. Para poner un poquito de contexto, Macharabiaya es un pueblo pequeño de la Azacaría malagueña, de esos pueblos blancos con muchísimo encanto. Calles estrechitas, casas blancas, ese ambiente de pueblo andaluz que parece sacado de una postal. Pero lo que hace Macharabiaya especialmente importante en esta historia es que allí nació Bernardo de Galvez. Y si tú, como yo, creciste en Estados Unidos, probablemente en la escuela escuchaste muchísimo sobre George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y la Declaración de Independencia, las 13 colonias, pero quizá no escuchaste tanto sobre el papel de España en esta independencia. Y aquí es donde entra Bernardo de Galvez. Galvez fue un militar y político español que apoyó a las colonias americanas durante la guerra contra Gran Bretaña. Su intervención fue especialmente importante en el sur, en zonas como Luisiana, Florida, el Golfo de México. Sus campañas ayudaron a debilitar el control británico y a facilitar la victoria de los independentistas. Y esto para mí fue como una de esas cosas que dices, ¿cómo no sabía yo más de esto? Porque claro, cuando hablamos de la historia de Estados Unidos, muchas veces se cuenta desde una perspectiva muy americana. Pero la realidad es que hubo aliados internacionales, hubo apoyo de otros países y España tuvo un papel importante. Y Bernardo de Galvez representa esa conexión.
Un hombre nacido en un pueblito de Málaga que terminó siendo parte de una historia que cambió el rumbo de Estados Unidos. Por eso, cada 4 de julio, Macharabiaya lo recuerda. Y no lo hace de una forma pequeña, lo hace con una celebración que mezcla recreación histórica, música, personajes de época, autoridades, banderas, comida, fuegos artificiales y muchísima participación del pueblo. Cuando llegamos, lo primero que sentí fue esa mezcla de curiosidad y emoción, porque una cosa es que te digan, hay una celebración del 4 de julio en un pueblo de Málaga, y otra cosa muy distinta es llegar y ver todo el montaje, la plaza llena de gente, los trajes de época, la pantalla grande, las banderas, la música, las familias buscando sitio, los niños mirando todo con cara de sorpresa. Y para mí visualmente fue muy fuerte ver la bandera americana en ese contexto. No en una base militar, no en una embajada, no en una fiesta privada de americanos, sino en un pueblo andaluz, en una plaza española, ondeando junto a la bandera de España. Y pensé mucho, mucho en mis hijos, porque mis hijos están creciendo entre culturas. Tienen parte americana, parte mexicana, parte española. Y para mí, estos momentos son importantes porque les ayuda a entender que la identidad no siempre cabe en una sola cajita. A veces eres de aquí y de allá. A veces tus tradiciones viajan contigo. A veces descubres que la historia de un país también está conectada con la historia de otro. Y esa es una de las cosas más bonitas de vivir en España, que estoy constantemente aprendiendo, no solo sobre España, sino también sobre mi propia historia desde otro punto de vista. Durante el evento tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de Macharabiaya y me hacía mucha ilusión incluir su voz en este episodio, porque no hay nadie mejor que alguien del propio pueblo para explicar lo que significa esta celebración. Porque para quienes visitamos Macharabiaya ese día puede parecer un evento precioso, una fiesta cultural, una tradición muy bonita, pero para el pueblo es mucho más que eso. Es identidad, es orgullo, es memoria histórica. Es una forma de decir, esta historia también es nuestra. Así que ahora te dejo con esta entrevista al alcalde de Macharabiaya, donde hablamos sobre la importancia de esta celebración, el legado de Bernardo de Galvez y lo que significa para el pueblo recibir a tantas personas en una fecha tan especial. Me encantó escuchar. Para nosotros es muy importante porque una figura como Bernardo de Galvez contribuyó de una forma decisiva a la independencia de Estados Unidos. Y más en este 250 aniversario de la proclamación de la independencia de Estados Unidos, porque decimos siempre que una persona que estuvo en este pequeño pueblo fue la que cambió el mundo, cambió el que se hicieran los cimientos de ese estado, de ese país que es Estados Unidos. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos y por eso lo celebramos doblemente esta vez porque es el 250 aniversario. Macharabiaya es un pequeño pueblo que está en la Costa del Sol, está a 7 kilómetros de la costa, estamos muy cerca de Málaga, capital, estamos a 20 minutos de Málaga y estamos, vamos, relativamente cerca de la capital. Llevamos celebrándolo ya 17 años. 7 años, no es de ayer. Estuvimos hace ya mucho tiempo que decidimos de homenajear a nuestro país, de homenajear a Bernardo Galvez y por supuesto también a los Estados Unidos. Ay, muy bonito, muchas gracias. Gracias a Encantada. vosotros. Tan especial. Muchas gracias. Me encantó escuchar esa perspectiva porque te das cuenta de que esto no es una celebración improvisada ni algo hecho solo para atraer visitantes. Hay muchísimo cariño detrás. Hay una intención de preservar la historia, de compartirla con las nuevas generaciones y de poner en valor una figura que, aunque deberíamos ser mucho más conocida, todavía para muchas personas sigue siendo una sorpresa. Y eso fue algo que me llevé de Macharabiaya, el orgullo con el que el pueblo habla de Bernardo de Galvez. Porque en Estados Unidos tal vez no todos conocemos su nombre, pero aquí en Macharabiaya se siente que es parte del alma del pueblo. Una de las partes más especiales de la celebración es la creación histórica. Y si nunca has ido a un evento así en España, te cuento un poquito. No es solo gente disfrazada, es una representación cuidada, con personajes, vestuario, música, detalles históricos y una puesta en escena que te hace sentir que estás viendo un pedacito de historia cobrar vida.
Había mujeres con vestidos de época preciosos, hombres vestidos como soldados, personajes que representaban figuras históricas, banderas, comitiva y un ambiente muy ceremonial. Y algo que me llamó mucho la atención fueron los granaderos. Yo creo que se llaman granaderos y si no, que alguien de Machare Viaya me corrija con cariño porque todavía estoy aprendiendo. Pero eran esos personajes vestidos como soldados de época, con uniformes históricos que forman parte de la representación y le dan muchísimo carácter al evento. Y claro, como mami curiosa y creadora de contenido, tenía que preguntarles un poquito qué representaban, cómo vivían ellos esta tradición y qué significaba formar parte de la recreación histórica así. Ahora vamos a escuchar una conversación con uno de los personajes de la recreación, es uno de los ganaderos. Granaderos. Me encantó porque ese tipo de personaje ayudan a que la historia se sienta más cercana. No es lo mismo leer un libro que hubo soldados, campañas militares y apoyo estratégico. Otra cosa es ver a alguien vestido de época en medio de la plaza explicándote por qué están ahí y qué representa su papel. Así que te dejo esta parte de la entrevista. Granadero de Galve de Masarabiaya. Ah, qué bonito. Conmemoramos la batalla de Pensacola en 1767 o 70, que derrotamos a los ingleses y los expulsamos de Pensacola, de la Florida, de United States. Estuvimos en Pensacola en 2018. El 8 de mayo, que se celebra todos los años la independencia de Norteamérica. El 4 de julio. 4 de julio. 4 July. Sí, 4 de July, el Sí, 4 de julio, hace que 250 años. Que es muy rara vez que coincida como este año, Sí. que lo celebramos el mismo día 4. Sí, muy Normalmente coincide otro día de la semana, el 3 o el 2 o el 1, ¿entiendes? Pero este año es que ha coincidido que es el mismo día de la independencia. 250 years ago. 250. ¿Y cuántos años lleva usted participando en Yo esta llevo aquí celebración? 13 años, 13 years, Ajá. 13 años. ¿Y tú eres de aquí, de este pueblo? No, yo soy de Málaga capital. Ah, Yo he nacido al lado de la casa de Picasso. qué bonito. O sea, Picasso and I together. ¿Cuál es tu nombre? Frank Sinatra. Le explico. Frank Sinatra es singer, cantante. Sí. Pero para que no haya plagio, Frank Sinatra el singer y Frank Sinatra yo, De Málaga. de Málaga auténtico. Me encanta cuando la historia se vuelve visual y creo que eso es lo que hace tan especial este tipo de eventos para familias, porque si tú le cuentas a un niño, Bernardo de Galvez ayudó en la guerra de la independencia de Estados Unidos, quizás se queda igual. Pero si lo llevas a un pueblo, ve banderas, ve trajes, ve soldados de época, escucha música, ve fuegos artificiales, entonces la historia se convierte en una experiencia. Y como mami, eso me parece súper valioso, porque muchas veces pensamos que enseñar historia es sentarse con un libro, memorizar fechas y nombres, pero la historia también se aprende caminando por un pueblo, hablando con personajes, escuchando a la gente local, viendo cómo una comunidad mantiene viva una tradición. Y claro, el gran protagonista de esta celebración es Bernardo de Galvez. Durante el evento también pude entrevistar al personaje que representaba a Galvez y para mí fue uno de los momentos más especiales porque simboliza justamente el corazón de esta tradición. Bernardo de Galvez nació en Macharabiaya en 1746. Con el tiempo se convirtió en una figura militar muy importante para España y tuvo un papel decisivo durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Su apoyo a las colonias americanas fue estratégico. Desde Luisiana organizó campañas militares contra los británicos, tomó posiciones importantes y ayudó a controlar zonas clave del sur. Todo esto contribuyó a debilitar a Gran Bretaña y a apoyar a la causa de la independencia. Y algo que me parece fascinante es que su historia no siempre ha sido tan conocida como debería. En Estados Unidos, durante mucho tiempo, el papel de España en la independencia quedó un poco en segundo plano.
pero Galvez fue reconocido de manera importante, incluso de forma honorífica por su contribución. Entonces, cuando ves Macharabiaya celebrar el 4 de julio, entiendes que no es una fiesta prestada. Es una fiesta con raíces, es una forma de recordar que la independencia americana también tiene una conexión española y muy específicamente malagueña. Y para mí, como americana viviendo en Málaga, eso fue como cerrar un círculo que ni siquiera sabía que existía. Ahora vamos a escuchar la entrevista con el personaje de Bernardo de Galvez y quiero que la escuches pensando en esto. Detrás del traje, detrás de la representación, hay una historia real, una historia que conecta a un pueblo pequeño de Málaga con uno de los momentos más importantes de Estados Unidos. Después estuve en Pensacola el 8 de mayo, que se celebra el Día de Bernardo de Galvez allí, porque allí fue una batalla crucial para la independencia de los Estados Unidos. Qué bonito. Para alguien que es su primera vez aquí, así como para nosotras, ¿qué nos recomiendas que no nos perdamos el día de hoy? Pues de aquí salimos ahora al desfile de las tropas de Bernardo, también salen los ingleses, y después hay una recreación histórica abajo en la plaza de la iglesia, que se recrea la época y se recrea una batalla. Muchas gracias. Vosotros, nada. Escuchar esta historia ahí en Macharabiaya fue muy especial porque una cosa es decir, España ayudó en la independencia de Estados Unidos y otra cosa es estar en el lugar donde nació una de las personas que hizo posible esa ayuda. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre cómo contamos la historia. Porque a veces las historias oficiales se simplifican. Nos quedamos con los nombres más famosos, con los momentos más conocidos, con las imágenes que hemos visto 1000 veces, pero la historia real está llena de conexiones, de personas, de lugares pequeños que tuvieron un impacto enorme. Y Macharabiaya es un ejemplo perfecto de eso. Un pueblo pequeño, pero con una historia gigante. Ahora, en lo personal, esta celebración me pegó más fuerte de lo que esperaba, porque como inmigrante, como americana viviendo en España, hay días que se sienten pues raros. No siempre tristes, pero sí diferentes. El Thanksgiving, el 4 de julio, ciertos holidays que en Estados Unidos tienen un ambiente muy específico. Aquí no se viven igual. Y eso es normal. Estoy en otro país. Mis hijos están creciendo con otras tradiciones también. Aquí tenemos Semana Santa, ferias, San Juan, Reyes Magos, romerías, procesiones, fiestas de pueblo, en fin. Y me encanta que ellos vivan todo eso. Pero también hay una parte de mí que quiere que conozcan mis tradiciones, que entiendan de dónde venimos, que sepan que su mami creció con ciertas celebraciones, ciertos sabores, ciertos sonidos, fechas. Entonces estar en Macharabiaya y ver que el 4 de julio también se podía vivir aquí, pero de forma histórica, elegante, cultural y muy española, fue algo muy bonito. No era una copia de Estados Unidos, era otra versión, una versión con acento andaluz, con historia malagueña y con mucho corazón. Y eso me encantó. Y luego, por supuesto, llegaron los fuegos artificiales. Y no les voy a mentir, me emocioné. Hacía mucho tiempo que no veía fuegos artificiales por el 4 de julio. Y verlos en España después de toda la representación histórica, después de escuchar sobre Galvez, después de ver las banderas, después de sentir esa conexión entre mis dos mundos, fue como el cierre perfecto. Fue uno de esos momentos en los que dices, estoy lejos de casa, pero también estoy exactamente donde debo estar. Y eso suena muy dramático, pero es verdad. Porque vivir fuera de tu país tiene eso. A veces extrañas cosas que antes dabas por hecho. A veces una fecha te sorprende. A veces algo tan simple como una bandera, una canción o unos fuegos artificiales te mueve algo por dentro. Y ese día, Macharabiaya me regaló un 4 de julio que no voy a olvidar. Si estás en Málaga o vives en España y tienes la oportunidad de ir a Macharabiaya para esta celebración, te lo recomiendo muchísimo. No solo si eres estadounidense, también si te gusta la historia, si tienes niños, si te interesan los planes culturales, si te encantan los pueblos blancos o simplemente quieres vivir algo diferente. Es una celebración familiar, bonita, educativa y muy especial. Para los niños puede ser una forma muy visual de aprender historia. Para los adultos es una oportunidad de descubrir una conexión que quizá no conocíamos. Y para quienes vivimos en culturas, entre culturas, es una experiencia que toca una fibra muy especial.
porque muchas veces hablamos de identidad como si fuera una sola cosa. Pero la verdad es que la identidad puede ser una mezcla. Puede ser bandera americana y pueblo andaluz, puede ser inglés y español, puede ser mami de niños biculturales, puede ser nostalgia y descubrimiento al mismo tiempo. Y eso es la Mami Life para mí. No se trata solo de planes familiares o de vivir en España. Se trata de contar esas experiencias que nos ayudan a entender quiénes somos en esta nueva etapa de la vida. Así que, mami, si alguna vez escuchaste que Match Arabia ya celebra el 4 de julio, ya sabes que no es una curiosidad random. Es una tradición con historia. Es un homenaje a Bernardo de Galvez. Es una celebración de la conexión entre España y Estados Unidos. Y este año, con el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, se sintió todavía más especial. Yo me fui con el corazón lleno, agradecida por haber podido entrevistar al alcalde, por haber podido hablar con los personajes históricos, por aprender más sobre los granaderos y sobre Bernardo de Galvez, y por ver cómo un pueblo entero mantiene viva una historia que une dos países. Y sobre todo me fui muy agradecida por esos momentos inesperados que nos recuerdan que vivir entre dos mundos también puede ser algo precioso. Este 4 de julio no lo celebré en Estados Unidos. Lo celebré en un pueblecito blanco de Málaga, con banderas, historias, fuegos artificiales y una comunidad que hizo que me sintiera un poquito más cerca de casa. Y eso para mí fue hermoso. Gracias por acompañarme en este episodio de la Mami Life Podcast. Si te gustó, compártelo con otra mami, con alguien que viva fuera de su país o con alguien que ame descubrir planes con historia y corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós, mami.